Buenos días, hermanos, bienvenidos a la comunidad contigo. Es lunes 17 de enero y entramos en la última parte de la serie de devocionales Una familia que agrada a Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por este día, gracias Señor por el tiempo que tú nos das. Gracias Padre porque podemos abrir tu palabra y podemos entender lo que tú tienes para nosotros. Te pedimos que tú nos ayudes y nos guíes en este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. ¿Queremos vivir una vida que agrada a Dios? ¿Queremos que nuestra familia sea una familia que agrada a Dios? ¿Es algo que está en nuestra mente? Son preguntas que hicimos comenzando esta serie. No sé si es algo que está en nuestra mente, pero si no es así, debería serlo. Lo primero que vimos es que en nuestras vidas debe influir el Evangelio, es decir, nuestras vidas deben ser tocadas por el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A través del Evangelio nos enteramos de la condición en la que estamos, y es separados de Dios. Además, al estar en esa condición, tenemos un castigo, y ese castigo es la muerte. Por eso Dios dio la solución a nuestro problema. Envió a Cristo a morir en nuestro lugar. A través de Jesús tenemos la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Pero, como veíamos en el devocional del viernes, el Evangelio no solo nos hace escapar del castigo. El Señor nos ha salvado para transformarnos. Nuestras vidas son transformadas por el Evangelio. Como vimos el viernes en Efesios 2:10, somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios preparó de antemano buenas obras para que los que hemos creído en Cristo Jesús andemos en ellas. Fuimos salvados para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. No hay una verdadera salvación si no hay transformación. No tendríamos que pensar que Jesús solo vino para morir por nuestros pecados. Y punto. No somos salvos y la transformación de nuestra vida es algo opcional. La transformación que el Señor hace en nosotros tiene que ser radical. Cambia nuestra forma de pensar, cambia nuestra forma de vivir, cambia nuestras prioridades, cambia nuestras actitudes, cambia por completo nuestro enfoque. El poder sobrenatural del Evangelio que nos transforma nos lleva a amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. El Señor se vuelve el centro de todo. Todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos para su gloria. Ya no nos conformamos al mundo. Más bien hay una transformación a través de la renovación de nuestra mente, a través de su palabra. Entonces, ¿dónde encontramos el poder para vivir como una familia que agrada a Dios? Hemos dicho primero cuando somos tocados por el Evangelio, segundo cuando somos transformados por el Evangelio y tercero, que vamos a ver hoy, cuando llevamos el Evangelio a los demás, como individuos, pero también como familia. Ahora, como dije en el anterior devocional, es común que en el ambiente de la iglesia, es decir, en el ambiente cristiano, pensemos que la transformación de nuestras vidas es algo opcional. Pero creo que es aún mucho más común que en la iglesia se piense que predicar el Evangelio a los demás es solo obligación de los pastores y los líderes de la iglesia. Pero la palabra del Señor nuevamente pone responsabilidad en nosotros. En Hechos 1:8
el Señor Jesús llamó a los discípulos a ser sus testigos desde Jerusalén, pasando por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Vemos en Marcos 16 que el Señor hace el llamado a predicar el Evangelio a toda criatura. En Mateo 28, a poder hacer discípulos de todas las naciones. Pero el llamado más fuerte que tenemos en la palabra de Dios está en Ezequiel 3, 18 y 19. Es un pasaje que a mí realmente me ha marcado y dice así. Ezequiel 3, 18 y 19. Cuando yo diga al impío, ciertamente morirás. Si no le adviertes, si no le hablas para advertir al impío de su mal camino, a fin de que viva, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú has advertido al impío, y éste no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, él morirá por su iniquidad, pero tú habrás salvado tu vida. Es un llamado fuerte a poder decirles a las personas que están lejos de Dios. Estamos llamados a predicar ese evangelio de salvación, a llevar esas buenas nuevas a las personas. Yo siempre hago esta pregunta. ¿Cuántas personas escucharon el evangelio de nuestra boca este último tiempo? Estamos viviendo en un tiempo en el que las personas tienen una terrible incertidumbre. No saben lo que va a suceder. No saben lo que va a pasar mañana. Con la pandemia, todo se ha vuelto incierto. Muchas personas han perdido a sus seres queridos. Otros han perdido trabajos o negocios. Están en una situación en la que no saben qué es lo que va a pasar. No saben qué es lo que va a suceder con su destino eterno. No saben siquiera si hay un destino eterno. Entonces esas personas están buscando algo. Somos nosotros quienes están comunicando el mensaje más importante para sus vidas. Nuestro hogar, nuestra familia es un centro del que sale el evangelio a las personas que no conocen aún a Jesús. ¿Hemos podido compartir el evangelio con esas personas que están preocupadas? Creo que muchas veces no tomamos en cuenta la seriedad que conlleva predicar o no el evangelio. Y esperamos que otros lo hagan. Tenemos el mandato del Señor de ser sus testigos, de predicar el evangelio a toda criatura, de advertir a las personas de su mal camino. Y eso es lo que tenemos que hacer. Si queremos vivir como familias que agradan a Dios, el evangelismo debería ser parte de nuestra vida, debería ser parte de nuestro día a día. ¿Proporcionamos un ambiente en el que se puede predicar el evangelio? ¿Qué estamos haciendo para que nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros parientes escuchen el mensaje de salvación? Tal vez algo más sencillo. ¿Oramos por ellos? ¿Ven las personas que el evangelio nos ha alcanzado y a través de ese evangelio el Señor nos está transformando? ¿Desean esa transformación? O en las palabras de Pedro, en 1 Pedro 3:15, ¿estamos siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en nosotros? Y como papás, como padres, ¿ayudamos a nuestros hijos a poder compartir su fe? ¿O estamos
tal vez más preocupados en ver que encajen en el medio en el que están, que no sean los raros del grupo. Nos preocupa más que no los vean como bichos raros, que puedan desarrollarse y que lleguen a tener seguridad. Tal vez primero tenemos que presentarles el Evangelio a ellos, a nuestros hijos, porque muy posiblemente solo estén viviendo una cultura cristiana, porque nacieron en una familia cristiana y es lo que conocen desde pequeños, pero no han desarrollado una relación personal con el Señor. Vivir como una familia que agrada a Dios no es simplemente decir que somos una familia cristiana. Tiene mucho más que eso. No son simplemente momentos en los que hacemos cosas de cristianos. Es algo que va mucho más allá. Para vivir como una familia que agrada a Dios, necesitamos de ese poder sobrenatural. Y eso es lo que nos ofrece el Señor a través del Evangelio. Ir cada día a los pies de Jesús, vivir a los pies de la cruz, recordando que el Evangelio es el poder de Dios para salvación, desde que nos ha rescatado, justificándonos, pasando por ese proceso de transformación, es decir, de santificación, despojándonos del viejo hombre y revistiéndonos del nuevo hombre, hasta el día en el que Él nos transforme por completo para que estemos listos para vivir con Él por la eternidad, es decir, cuando seamos glorificados. Y por último, predicando ese evangelio a las personas. Ahora, ¿dónde encontramos el poder para vivir como una familia que agrada a Dios? Lo encontramos en el Evangelio, ese Evangelio de salvación a través de nuestro Señor Jesús. La cosa es si estamos comprometidos a vivir como familias que agradan a Dios. ¿Qué tendríamos que hacer entonces como familias cristianas? ¿Qué hacemos para ser una familia que agrada a Dios? Dicen que una gallina y un cerdo fueron caminando por la calle un día y vieron a unos niños pobres que parecía que no habían comido nada durante varios días. Entonces, llena de compasión, la gallina le dijo al cerdo: «Tengo una idea. Vamos a dar a los niños un buen desayuno de jamón y huevos». Considerando la sugerencia de la gallina, el cerdo le dice: «Bueno, para ti supondría un pequeño sacrificio, pero para mí implicaría un compromiso total». Saben, creo que muchas veces queremos tener una familia que agrada a Dios haciendo pequeños sacrificios. Pensamos que con ciertas cosas vamos a hacer que todo mejore. Pensamos que haciendo pequeñas cosas vamos a mostrar que somos una familia cristiana. Pero lo que nos pide el Señor es un compromiso total. Si queremos vivir como una familia que agrada a Dios, nuestro compromiso con el Evangelio tiene que ser total. De lo contrario, simplemente estaremos tratando de hacer ciertas cosas que no signifiquen un gran sacrificio. Y al final, no estaremos cumpliendo los propósitos de nuestro Señor. Lo único que vamos a hacer es aplacar nuestra conciencia. Oremos para que el Señor haga una realidad las palabras de Pablo cuando dijo en Gálatas 2:20: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí». Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias.
Gracias, Señor, porque a través de nuestro Señor Jesús, nosotros tenemos el poder para vivir como una familia que te agrada. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender la necesidad que tenemos de que el Evangelio alcance a cada uno de los miembros de nuestra familia. Y que ese Evangelio que nos salva también nos pueda transformar. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir de esta forma. Y Padre amado, también ayúdanos a comunicar esto a las demás personas, a que puedan escuchar de nuestra boca y puedan ver en nuestra vida lo que tú has hecho por nosotros. Te damos gracias, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan una linda semana, cuídense y nos vemos mañana a las 9:30 en este mismo tiempo devocional.